Buenos días a todos en este servicio número 36, ya en línea. Dios así lo ha permitido y las circunstancias así lo están eh, marcando. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a, a los romanos. Ya vamos en el capítulo 5, gracias a Dios. Y como ya habíamos visto desde bueno, desde hace ya algunos domingos, pues ya la etapa de malas noticias y esa parte de tan dura cuando Pablo le está hablando a los judíos en Roma que se están jactando de la circuncisión y como medio de salvación y que no es así. Entonces, eh, vamos a continuar con nuestro estudio hoy de Romanos 5, del versículo 1 al 5. Y antes de comenzar, no sé si ustedes han visto, probablemente sí, ahí en redes sociales, todos esos videos que se viralizan con tanta rapidez. Y hay uno donde se puede ver a un ciervo, un pequeño ciervo, junto a un par de leonas. Estas leonas están cerca y asombrosamente están básicamente echadas con el ciervo y no le hacen daño. Llega incluso el momento en que esta escena parece casi tierna, y digo casi porque el desenlace es obvio. La leona lame al pequeño ciervo. Y es curioso porque yo lo veo y digo, bueno, esta leona está jugando con su comida, ¿no? Pero yo quisiera pensar que si esas leonas, si acaso no se hubieran comido o no se comieron al ciervo y lo dejaran ir, es seguro que el animalito tendría varias reacciones y sentimientos. Yo pienso que para empezar, correría tanto como podría para alejarse del lugar del peligro. Otra cosa que seguramente haría sería jamás volvería a cometer el mismo error que lo puso en semejante situación. Yo pienso que se iría riendo, tal vez llorando de un cruce de emociones y sobre todo estaría agradecido, no solamente por vivir, sino agradecido por esa paz que ahora, que ya tuvo con la leona, esa paz, o con las leonas, esa paz lo transformaría por completo. Haber librado su vida, haber sido librado porque la leona decidió no comérselo, definitivamente produciría, si acaso eso fuera posible, en el ciervo una sensación de agradecimiento, una sensación de transformación en la vida de ese siervo. Si es que eso fuera posible, porque probablemente sí se lo comieron. La comparación del siervo y la leona no es nada al trasladarse la situación de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, frente a Dios. Ujú. Y hoy vamos a ver 7 resultados de ser justificados delante de Dios por la obra que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí, Señor, ya tanto tiempo de no reunirnos físicamente, Señor, y tú has permitido que aparte de esto de la pandemia, Señor, nuestro lugar de reunión se vea severamente dañado, Padre, lo que nos ha obligado también a replegarnos aún más, Padre. Pero, Señor, sabemos que tú reinas, tú estás en tu trono, tú eres el que hace todas las cosas y todo está de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, por esto. Y, Señor, quiero ponerme en tus manos, Padre, que tú seas el que hable y no yo, que tu palabra sea expuesta y no ideas personales, Señor.
Me pongo en tus manos y a mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Y ahí en sus Biblias les invito a que me acompañen, por favor. Yo sé que vamos a estudiar el capítulo 4, digo 5 de Romanos, pero les invito a que me acompañen al capítulo 4, ahí al final de lo que Mark nos enseñó la semana pasada, versículos 23 al 25, que dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta parte anterior a nuestro pasaje que vamos a estudiar hoy nos muestra que así como a Abraham le fue contada su fe por justicia, el hecho de que Dios le dijera, te voy a dar un hijo en tu vejez y en la esterilidad de tu esposa, le fue contado por justicia, le fue contado para salvación. A nosotros, la fe en Jesucristo es lo que nos justifica. Y esta es nuestra fe, que el Señor Jesucristo eh, vino a esta tierra, murió en la cruz para recibir el castigo por tus pecados, murió y resucitó al tercer día, como dice ahí en Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto no fue un plan que está para ti, para salvación, que fue improvisado por Dios. Ah, se me coló el pecado y ahora hay que hacer algo. No, 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 no. Las cosas no son así, sino que está establecido desde antes de la fundación del mundo este plan. Por eso es que conforme a las Escrituras, Cristo derramó su sangre preciosa para perdonar tus pecados y poderte llevar delante de Él. Esto nos lleva al pasaje de hoy. La fe. La fe en el Señor Jesucristo, que tú, si aún no has recibido al Señor Jesucristo como Salvador, tú puedes hacerlo y lo que tienes que hacer es arrepentirte de las cosas malas que haces y pedirle a Dios fe en el Señor Jesucristo. Para todos los que ya creemos, este pasaje que vimos de Primera de Corintios 15, 3 al 4, nos lleva al pasaje de hoy. Ujú. Una vez que ponemos nuestra fe en Jesucristo, hay resultados. Y esto definitivamente nos va a llevar a una visión que podemos nosotros captar en nosotros mismos. Nosotros podemos ver en nosotros mismos si de verdad tengo fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay resultados. Y en el pasaje de hoy vamos a ver 7 resultados de la justificación. Recordemos que la justificación no es lo mismo que la santificación. En primer lugar, la justificación es cuando te es cargada en tu cuenta la justicia de Cristo, su perfección. Una vez que esto está imputado en cada uno de nosotros, entonces empieza un proceso de santificación. Por lo tanto, no hay santificación sin justificación. No podemos pedirle a un no creyente que sea como la Biblia lo dice si antes no le hemos compartido el Evangelio y si antes no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer el pasaje de hoy, Romanos 5, del 1 al 5. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos muestra 7 resultados en la vida del creyente. Entonces vamos a empezar ahí en el versículo 1 y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
justificados pues por la fe, habiendo sido declarados justos por la fe. Esa sería la traducción más literal. Después de que la justicia de Cristo te haya sido imputada, te haya sido cargada a tu cuenta, viene el primer resultado. Esto es básicamente instantáneo. Tal vez dices, no me di cuenta o no lo percibí, pero el primer resultado es en el momento en el que de manera verdadera tú pones tu fe en el Señor Jesucristo para salvación. Ese momento en el cual el Espíritu Santo te convence de pecado, te arrepientes de tu pecado entonces y por gracia del Señor entonces adquieres fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese primer resultado? Resultado número uno, paz con Dios. Si quieren ahí irlos anotando, el resultado número uno es paz con Dios. Por eso es que dice ahí en el versículo 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Acompáñenme por favor en sus Biblias ahí al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí tenemos que ver una diferencia en este pasaje, tenemos que ver una diferencia bien clara entre lo que es creer y no creer, porque popularmente siempre se dice que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, ahí en Salmo 5 o este pasaje precisamente, Juan 3:36, vemos bien claro que hay una diferencia muy marcada entre aquellos que creen y los que no creen. Porque los que creen, como lo vemos ahí en Romanos 5:1, ya tienen paz para con Dios. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Eso es tener paz con Dios. Ya estás perdonado, ya estás redimido, ¿sí? Pero el caso contrario, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto quiere decir algo muy simple. Dios no ama al pecador. Dios va a descargar su ira sobre el pecador no arrepentido. ¿Sí? Y esta es la razón por la cual debemos de predicar el Evangelio. Y esta es la razón por la cual si tú estás viendo hoy y no tienes fe puesta en el Señor Jesucristo, cree, pon tu fe en Él, porque cada uno de nosotros somos pecadores y por lo tanto somos merecedores de la ira de Dios. Esto no significa que Dios no ame a su creación y no la sustente, tan es así que por eso estamos aquí en este momento. A pesar de las circunstancias, Dios sigue sustentándonos, Dios sigue en el control de todo el universo. Pero hay una cosa muy importante y es, ¿cuál va a ser tu destino eterno? Ahí en Juan 3:36 lo vemos, vida eterna o la ira de Dios. De eso es de lo que depende si tienes fe o no en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo es lo que hace esa diferencia entre estar con el Señor o recibir la ira del Señor, ¿sí? Sin embargo, Dios mismo, que aborrece al pecador, pone el medio de salvación. ¿Y quiénes lleven este mensaje? Vamos a Primera de Corintios. Les pido me acompañen a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Primera de Corintios 5:18. Dice así. um, Ay, perdón, creo que me equivoqué de cita. No, pero es que es que es segunda, no, no es primera, es segunda, porque Primera de Corintios no llega 5, no llega, Primera de Corintios 5 no llega al versículo 18, nada más llega al versículo 13. Perdón, un pequeño error.
sigo en primera, segunda de Corintios 5, ahora sí, 5:18, perdón, es segunda, anoté mal, segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estando, perdón, hasta ahí. Ujú. Fíjense en esto, y todo esto proviene de Dios. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando del ministerio de la reconciliación. Y Pablo acaba de decir aquí en la segunda carta a los Corintios que si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, entonces eres hecho una nueva criatura. El mismo Dios que aborrece al pecador pone también en su amor el medio para la salvación y quienes lleven el mensaje. Todo esto proviene de Dios. La salvación proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ven? Aquí está la obra redentora del Señor, que Él pone y que realiza Él mismo en la obra redentora de Cristo para reconciliar al mundo con Él mismo. Dice, eh, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si tú amas a alguien, le tienes que hablar de Cristo, le tienes que predicar el Evangelio. Dios te concede la oportunidad de hacerte una nueva criatura por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Yo no sé si has llegado a ese momento en el que si no crees en el Señor Jesucristo, no sé si has llegado a ese momento en el que ya no te aguantas tú solo, ya no te soportas a ti mismo, ya no tienes razones, a veces, muchas veces para pensarlo. Hoy en estos tiempos se está incrementando la tasa de suicidios, se está incrementando la tasa de violencia familiar. ¿Por qué? Porque no hay una dirección. Todos creemos que podemos vivir nuestras vidas correctamente hasta que nos empezamos a llenar de nuestros errores, hasta que empezamos a tener el agua hasta el cuello. Si a ti te ha pasado eso, toma en cuenta esto. Dios te concede esa oportunidad de hacerte una nueva criatura, que es el versículo que está antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que ocurre en cuanto pones tu fe en el Señor Jesucristo. Eres hecho una nueva criatura. Y al ser hecho una nueva criatura, quiere decir que ya Dios no te ve como realmente eres, un ser pecador, alguien que no es perdonable, se convierte por por ese cargo de la perfección de Cristo a tu cuenta. Entonces el Señor ya no te ve a ti. Dios ve a su Hijo crucificado y resucitado al tercer día en cada uno de nosotros. La justicia de Cristo nos es imputada. Entonces, hermanos, eso es a lo que se refiere el punto número uno. El primer resultado de la justificación es paz con Dios. Y además de paz para con Dios, ¿qué otros resultados se presentan en la vida del cristiano? Y yo creo que el primero lo tenemos muy claro, aunque la mayoría no lo percibimos o quizás tampoco lo llegamos a creer por completo al principio. ¿Cómo puedo estar en paz con Dios siendo como soy? Como un pecador como yo, como alguien que hizo tantas cosas malas como yo puede ser perdonado. Pues es que no es por mérito propio, no es por nada que nosotros hagamos, sino por la obra redentora de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz, por su resurrección, es que podemos ser llamados hijos de Dios por la fe en esto. Esto nos lleva al segundo resultado. El primer resultado es paz para con Dios. El segundo resultado es acceso a la gloria de Dios. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A causa de la fe en Cristo, como resultado, tenemos el privilegio no merecido de estar en la gracia, ¿sí? De que Dios ya no ya no estemos más bien en la posición de recibir la ira de Dios, sino de recibir su gracia. ¿Y qué es la gracia? Sino un don, un regalo, un favor que no mereces.
Dios te da ese privilegio no merecido de poder estar en la gracia de Dios. La entrada es por la fe. Dios no acepta otra cosa. Eso lo tenemos que entender y eso es algo que siempre le ha costado y siempre le cuesta mucho trabajo al ser humano. El que no haya mérito en algo que se hace, particularmente en la salvación. ¿Cómo puedo yo ser agradable a Dios si no soy bueno, si no hago cosas bonitas, si no me porto bien? ¿Cómo? Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias a Juan 14:6. Dice así, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje es muy conocido y aquí vemos precisamente eso, la entrada a la gracia de Dios, ¿qué es lo que nos da esa gracia? Pues es la fe. La fe es la que nos da ese derecho de ser llamados hijos de Dios, como está ahí en Juan 1:12. Nosotros no podemos hacer nada y Dios no acepta nada. Aquí en Juan 14:6 lo dice bien claro. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ir a la gracia de Dios si no es a través de la fe en Jesucristo. No hay más, no hay ritos, no hay figuras, no hay obras, no hay nada que puedas hacer que te lleve delante de Dios, que te lleve a su gracia. Aquí mismo en Romanos, un poquito, vamos a Romanos 5, pero ahora el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto lo vamos a ver más adelante, la próxima semana, pero ahí lo vemos bien claro. No hay otra manera de ser salvo de la ira de Dios, salvo Jesucristo. No hay otro medio, no hay nada más que tú o yo podamos hacer. Solamente poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y nada más. Obviamente, esto eh, nos lleva al punto número 3, porque dice, regresemos ahí a nuestro pasaje, Romanos 5, versículo 2, que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes. Ese es el punto número 3. El primer resultado de la justificación, ya lo vimos, es paz para con Dios, paz con Dios. El resultado número 2 es acceso a la gracia de Dios. El resultado número 3, que es el que vamos a ver, es confianza y alegría en nuestra salvación. Dice nuevamente en nuestro pasaje, dice, eh, por la fe, perdón, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La palabra firme que viene del griego istemi es como mantenerse o sostenerse en pie. Ahora que Dios ha permitido esta situación de las lluvias, de los huracanes, este huracán, por ejemplo, que pegó duro en Nicaragua, Dios tenga misericordia de ellos. Realmente los vientos ya de un categoría 5 en la escala Saffir-Simpson ya hacen que cualquiera camine en un ángulo que obviamente si yo intento ahorita hacerlo, pues me voy de boca, ¿no? Porque no me está empujando nada. Pero precisamente cuando tú te pones en una posición que está resistiendo, eso es ponerse firme. Ajá, a eso es a lo que se está refiriendo aquí la palabra firme, istemi, que mantenerse o sostenerse en pie, pero es mantenerse o sostenerse en pie, fíjense, en una manera alegre. Eso quiere decir entonces que cualquier justificado está en su fe firme, alegre, porque tiene esa fe. Yo no sé si tú lo habías pensado así o no, pero vamos a ver por qué alegre, porque dice, y nos gloriamos. Una mejor traducción es, deberíamos gloriarnos. Esto de gloriarnos significa que cada cristiano no solo puede, sino que debe tener confianza en Dios. No se trata de, hoy sí tengo confianza en Dios porque hoy me fue bien. O no, hoy no.
Hoy no confío tanto en Dios porque las cosas no me están saliendo como yo quisiera. No, 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 no. Esa firmeza y alegría de ser llamados hijos de Dios es por el amor que Dios demostró. Nosotros debemos mantenernos firmes, bien parados en nuestra fe, alegres porque tenemos esta salvación. Hay que visualizarlo. El castigo eterno, la separación para siempre de Dios, es una condena muy, muy terrible, es la más terrible que puede existir. Y tú y yo hemos sido librados de ella a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Si eso no te causa alegría, hermano, yo no sé qué más pueda causarte alegría. Pero, ¿qué de aquellos cristianos que hasta les cortan la cabeza? Mueren alegres muchas veces. La historia lo muestra. En el circo romano, los cristianos morían cantando porque sabían perfectamente que es verdad cuando la escritura dice, porque para mí el morir, digo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto también lo estaban entendiendo y lo estaba enseñando Pablo a los cristianos de Roma, en Roma. Porque la persecución no fue como, sí, no, ya empezaba la persecución también. La resistencia, el atacar el evangelio. Entonces, esta confianza y alegría de ser llamados hijos de Dios es por el amor que Dios nos demostró. Vamos ahí a primera de Juan 3:1, por favor. Acompáñenme a en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció. Esta parte de que el mundo no nos conoce quiere decir que el mundo es hostil con nosotros. Por eso el cristiano no vive tranquilo, no vive en paz en el mundo, porque no se adapta a él. Lo vemos ahí en Romanos 12. Pablo le dice nos dice a nosotros, dice que no seamos conforme al mundo, que no seamos iguales, que transformemos nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Mira cuál amor nos da el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y en qué consiste este amor? Vamos a ver un argumento bíblico de qué es lo que consiste este amor. Vamos a primera de Juan ahí mismo, pero ahora capítulo 4, versículo 10. Dice así. En esto consiste el amor, agape, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros. Esto significa, hermanos, que cuando cualquiera que no ha puesto su fe en Jesucristo dice, he estado buscando a Dios, no sabe lo que está diciendo. O cuando dice alguien que no cree en el Señor Jesucristo, es que yo amo a Dios, o yo sé que existe un Dios, yo creo que existe un Dios, pues está bien, porque hasta los demonios creen. Pero el punto, recuerden, para la salvación es el objeto de nuestra fe. ¿En qué creo? Yo puedo estar creyendo en diferentes cosas y no necesariamente eso me da salvación. Por eso es que dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Ahí está la manifestación del amor de Dios, en que nos amó primero y nos ha amado de tal manera que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso consiste el amor de Dios. Cuán confiado y alegre debe sentirse el redimido. Cuán confiados y alegres debemos de estar nosotros. Pero, como decía un programa viejísimo de televisión, aún hay más. Aún hay más. Y esto nos lleva al resultado número 4. Recordemos, hermanos, el primer resultado de la justificación es
paz con Dios. El segundo resultado de la justificación es acceso a la gracia de Dios. El tercer resultado de la justificación es confianza y alegría en nuestra salvación. Y el resultado número 4, alegría en las aflicciones. Dice el versículo 3. No, perdón, me adelanté un poquito porque todavía no acabo aquí en el 2, pero dice, y versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya me adelanté un poquito, porque precisamente nos gloriamos, tiene un sentido, es curioso, pero la palabra original significa jactarse o fanfarronear. Curiosamente sea en un buen o mal sentido. O sea, jactarse es cuando uno de verdad puede decir, yo hice esto, yo tengo esto. Ujú. No tanto hacer, sino yo lo hice. Digo, perdón, no, ya lo enfaticé. No tanto hacer, sino tenerlo. Y es precisamente la parte que dice, esta gracia en la cual estamos firmes, esta fe que tenemos, hermanos, esta fe que nos fue regalada por Dios, es lo que nos tiene que tener jactándonos. Yo estoy feliz, yo estoy firme en mi fe. Yo no me importa a mí qué es lo que ocurra en mi vida. Estoy firme en mi fe, estoy alegre, estoy gozoso en el Señor, aunque no esté chiflando y aplaudiendo, aunque no esté riéndome todo el tiempo, tengo gozo porque soy hijo de Dios, porque fui librado de la ira de Dios, porque voy a Él, porque ya tengo esta esperanza. Entonces, hermanos, como les decía, esto nos lleva al resultado número 4 de la justificación, alegría en las aflicciones. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, para empezar tenemos paz con Dios. Luego tenemos acceso a la gracia de Dios, tenemos la confianza y alegría en nuestra salvación. Y aún más, tenemos alegría en las aflicciones. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, por ahí se está haciendo cada vez más popular y tiene muchos años que el Evangelio de la Prosperidad tiene una fuerza y una expansión muy, muy grande. ¿Por qué? Porque ofrecen exactamente lo que el ser humano quiere. Dinero, casa, coche, inversiones, etcétera. Prometen riqueza, prometen salud, prometen puras mentiras, porque el Señor Jesucristo jamás habló de eso, ni tampoco la Biblia lo dice. Es que Él cargó con nuestras enfermedades, sanó nuestras enfermedades. No, no se está refiriendo a enfermedades físicas, se está refiriendo al pecado como una enfermedad. Y esto lo podemos ver bien claro cuando Cristo habló con sus discípulos preparándolos para lo que se venía. Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuevamente, el Señor Jesucristo está resumiendo esta enseñanza rapidísimo. En mí tienes paz para con Dios. Si tú tienes la fe en el Señor Jesucristo, entonces tienes paz para con Dios, que es lo principal. Porque, ojo, si no tienes el primer resultado de la justificación, no puedes tener ninguno de los demás. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos alegría, felicidad, dinero, salud. Nada nos va a pasar, vamos a estar brincando de alegría y vamos a estar con nuestro corazón late y late como burro sin mecate. No. El Señor Jesucristo es claro. En el mundo tendréis aflicción. Y aquí viene otro resultado, esa confianza, porque dice, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Este yo he vencido al mundo no significa que, no nos va a pasar nada. Cristo acaba de decir lo contrario, les va a pasar. Si tienes fe en Jesucristo, te va a pasar y te va a pasar de todo. Pero yo oro para que no me pase nada malo. Qué bueno. Gracias a Dios porque Él puede hacerlo. Pero la realidad es que nos puede pasar de todo. Yo puedo enlistar algunas de las cosas que le han pasado a mi amada esposa durante su vida como cristiana. Y de entrada, 2 hijos sepultados. Enfermedades de tipo de su salud, de su sistema reproductivo, constantes, entre otras cosas. Ahora ya también tiene diabetes. Pues no se supone que en Cristo no nos va a pasar nada. Cristo jamás dijo que no te va a pasar nada. ¿Qué puedes decir tú de tu historia? ¿Realmente mejoró en cuanto recibiste a Cristo? Es una mentira terrible decirle a alguien, todo va a mejorar cuando tú recibas a Cristo como tu Salvador. Eso es una mentira, porque ni los problemas se van a solucionar instantáneamente y muy probablemente la situación empeore. Por eso es que debemos ver este punto número 4. Oye, Gerardo, pero me estás diciendo todo esto, como que hay alegría en las aflicciones. Hermanos, en Dios, en nuestra fe, hay muchísimas cosas que parecen contradictorias en el razonamiento humano. Simple y sencillamente, alegría y aflicción. Son palabras completamente opuestas. Pero la realidad es que nuestro Señor Jesucristo así es. Y el hermano Evis Carballosa, en su comentario del libro de los Romanos, escribe acerca de este versículo algo muy interesante. Cristo dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción, pero podemos confiar en Él, puesto que Él ha vencido al mundo. Las tribulaciones en la vida del creyente son usadas por Dios para producir beneficios espirituales. No pudo ser explicado de otra manera. Hermano, a partir de este punto, tenemos que tener enfoque en una cosa muy importante. Dios está más interesado en el desarrollo de tu carácter como hijo de Dios que en tu billetera o en las cosas físicas. Esas cosas son necesarias, estoy de acuerdo, pero no son las más importantes para Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y tenemos que tenerlo bien, bien claro. Lo que realmente le interesa a Dios es que desarrollemos nuestro carácter, recibamos estos beneficios espirituales. La alegría en las aflicciones la vamos a tener porque estamos confiados de que Él ya venció al mundo. Precisamente en la semana, una de las cosas que yo he dicho muchas veces que me cuesta mucho manejar es la ira. Y vi un precioso artículo que decía cómo controlar la ira cuando la tecnología falla. Y no sé si te ha pasado a ti, pero por ejemplo, estás bien contento trabajando como desesperado en algo y ¡pum! Se va la luz, no tienes no break y se te apaga la computadora y todo tu trabajo se pierde. O cuando estás en el celular y por más que le haces tap, nomás no hace nada y empiezas y haces un coraje. ¡Ah! O cuando traes prisa, le das el llavazo al coche y no enciende. O volteas y resulta que se fue la luz y se apagó el despertador. Y por consecuencia el celular, ¿no? Porque generalmente todos cargamos nuestros celulares por la noche. Cuando estas últimas 3 semanas en el estudio de varones, algo ha fallado en la computadora para hacer la transmisión, algo falla con el audio. ¿Y cómo respondemos? Ya voy a desbaratar el púlpito, casi, casi, ¿no? Eso nos pasa a todos, pero eso es precisamente porque confiamos en nosotros, porque confiamos en los gadgets, en las computadoras, en los aparatos electrónicos que tenemos. Es en lo que tenemos muchas veces puesta nuestra fe en lugar de tener fe en el Señor. Cuando estaba estudiando el trimestre pasado en el seminario, me ocurrió algo con lo de las tareas.
¿Por qué? Porque hay que estar tomando nota de todo lo que dice el maestro para después entregar un reporte y de repente, sin más ni más, no sé cómo, parte de mis apuntes desaparecieron y no hubo forma de recuperarlos. ¿Qué cara le pongo al maestro si tengo que entregar de todas maneras la tarea? La verdad, tuve que escribir la verdad. Me falta esta parte porque la computadora falló y puse a un pequeño resumen de lo que yo había entendido. Pero saben una cosa, lo esperanzador en estas situaciones difíciles es que Dios está en control y Dios sabe si lo hiciste o no. Dios sabe si te pudiste parar a tiempo o no. Dios sabe si te falló la computadora o no. Dios sabe si no pudiste enviar ese mensaje o no. Él lo sabe, porque muchas veces, no sé por qué te llegó el mensaje y ni lo mandaste. Entonces, hermanos, precisamente nuestra alegría debe de estar porque es el Señor el que ha vencido al mundo. Todos estos ejemplos que di con respecto al carácter, en lo que sería el manejo de la ira, hermanos, es algo que nosotros debemos dejarle a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Y hay otros ejemplos, la lujuria, los vicios, me echo mi traguito todas las noches porque si no, no duermo, o me echo mi cafecito todos los días religiosamente porque si no, no despierto. Aguas, hermanos, de las cosas que dependemos. El pecado se disfraza de piedad muchas veces o de cosas normales. Pero recuerden, está hablando el Señor Jesucristo y dice, yo he vencido al mundo. Esto significa, ajá, que Él puede reemplazar todas esas cosas. Si tienes un problema y acostumbras a solucionarlo con alguna estrategia, alguna cosa, olvídalo. El que puede hacerlo realmente es Dios. Como resultado número 5 de la justificación, entonces, estos beneficios espirituales que Dios pone en nosotros, que Dios nos da, que nosotros debemos de ir desarrollando, precisamente nos lleva al punto 5, que es desarrollar resistencia. Desarrollo de resistencia. El punto número 1, el resultado número 1 es paz con Dios. El resultado número 2 de la justificación es acceso a la gracia de Dios. El resultado número 3 es confianza y alegría en nuestra salvación. El número 4 es alegría en las aflicciones. Y el número 5 desarrolla resistencia. Dice ahí, seguimos en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estamos alegres en las tribulaciones, estamos felices porque Dios venció, porque el Señor Jesucristo venció al mundo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí vamos a irnos palabra por palabra porque tenemos que entender bien esto de la paciencia. La paciencia, que viene del griego hupomoné, quiere decir resistencia o aguante alegre. Resistencia, ya lo habíamos visto este concepto un poquito más atrás, pero aquí paciencia se refiere a resistencia o aguante. Dice en la Nueva Traducción Viviente, las pruebas o dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Una cosa nos debe de quedar bien claro, hermanos. Los aspectos físicos de la vida, como ya lo había dicho, son secundarios para Dios. Esta resistencia o aguante nos da la capacidad de seguir adelante en medio de las pruebas, en medio de los problemas, sin darle la espalda a las enseñanzas de Dios. Ya no quiero saber nada de Dios porque me fue mal. Ya no quiero, ya no me interesa leer la Biblia, no me interesa orar porque las cosas no me salen como yo quisiera. Entonces quiere decir que no tienes resistencia, lo cual quiere decir que careces probablemente de alegría por tu justificación, lo cual probablemente quiere decir que entonces no tienes acceso a la gracia de Dios y que no tienes paz con Dios. Una oración diciendo que acepto a Cristo no significa salvación, sino que la fe en Cristo produce estos resultados, la justificación produce estos resultados, y entonces tenemos la capacidad de seguir adelante en medio de todos los problemas sin renegar de Dios. Y esta resistencia, porque dice ahí en el versículo 3, esta resistencia dice, sabiendo que la tribulación, los problemas, producen paciencia, resistencia. Versículo 4.
Aquí vemos que dice, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La traducción de la Reina Valera del 60 maneja estas palabras, pero vamos a ver que su significado en el lenguaje original es bastante más profundo que lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver entonces el resultado número 6. El resultado número 1 de la justificación es paz con Dios. El resultado número 2, acceso a la gracia de Dios. El resultado número 3, confianza y alegría en nuestra salvación. El 4, alegría en las aflicciones. El 5, desarrollar resistencia. Y el 6, carácter aprobado. La palabra prueba, que vemos aquí en el versículo 4, y la paciencia, prueba, viene del griego dikome, que significa confiabilidad, experiencia. Curiosamente, la Biblia King James lo traduce literalmente, dice experience. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, se está refiriendo a experiencia, confiabilidad. Es decir, que la resistencia, esa resistencia que viene de la paciencia, lo que vimos hace un momento, que es la resistencia, produce experiencia, produce firmeza de carácter. El cristiano no tiene un carácter de hoy me siento bien y para todo estoy bien, o estoy enojado y para todo. No, no, no. Hay una firmeza en el carácter cristiano. Por lo tanto, nuestras emociones son sujetas a lo que Dios nos dice. Dios obra en el carácter del creyente para producir un carácter aprobado. Y este carácter aprobado se mantiene firme. Es ese carácter firme. Eso, vamos, yo sé que es una redundancia. Ese carácter firme produce firmeza. ¿Sí? Ese carácter aprobado, por eso es que dice, la paciencia prueba, la firmeza produce prueba. ¿Prueba de qué? Prueba de un carácter firme. Parece que estamos dando vueltas, pero la situación que nos muestra es que Dios va a estar obrando en ti para que tu carácter se mantenga firme, independientemente de las circunstancias. Y esta firmeza este carácter aprobado, como lo vemos aquí en el texto, la paciencia produce prueba, viene otro, el séptimo resultado, esperanza segura. Ahí en el versículo 4 lo tenemos solamente como esperanza. Dice, y la esperanza, perdón, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, hermanos, el primer resultado de la justificación es paz con Dios. El segundo, acceso a la gracia de Dios. El tercero, confianza y alegría en nuestra salvación. El cuarto, alegría en las aflicciones. El quinto, desarrollo de resistencia. El sexto, carácter aprobado. Y el séptimo, esperanza segura. Y la prueba produce esperanza. Esperanza del griego elpis, que quiere decir esperar con anhelo. Hace poco, viendo esto de, ya viene la Navidad y todo eso, pues ¿qué viene? Por ejemplo, pues el Maratón Guadalupe Reyes, como se le conoce. Y hay mucha gente que espera estas fechas porque las anhela, les encantan. Hay a quienes no, yo lo sé. Sí, pero hay quienes les encantan, o es como cuando tú tienes esa confianza, no, no, no esa confianza, sino ese anhelo por tu cumpleaños. Va a llegar mi cumpleaños, ay, bueno, o el aniversario, sí, nótese que no soy muy festivo, ¿verdad? Pero el punto es ese anhelo, o como Mark lo decía, como los niños reciben juguetes el 25 de diciembre, pero esperan pacientemente al 6 de enero, porque ahí es el premio mayor. Hermanos, que unos seres de fantasía no se lleven la gloria por el trabajo y dinero que ustedes invierten en los juguetes de los pequeños. Pero esa esperanza firme y segura, como eso que estoy tratando de describir, es la que el cristiano debe tener, esa esperanza firme y segura de su salvación. Estar realmente firmes y seguros y como lo hemos visto, alegres,
y con un carácter aprobado de nuestra salvación. No que a la primera de, ¿eres cristiano? No, 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 jefe. ¿Cómo cree? Yo no hago esas cosas. Ese carácter que ya sea, no sé, en la calle o en el trabajo o en la escuela, se te note que eres cristiano porque estás con una esperanza firme de que algún día estás seguro de que un día el Señor vas a estar con el Señor. El versículo 5 amplía este tema, dice ahí, dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza que tenemos no causa vergüenza, hermanos. Vamos a Romanos, capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué puedes tener esta esperanza firme y segura? Porque nos la da el Espíritu Santo. No viene de nosotros. No debemos avergonzarnos de tener fe en Cristo y confiar en las promesas de Dios porque se van a cumplir. Esta esperanza segura no es de origen humano, como ya lo dije, es el Espíritu Santo el que la da. Dios no te va a desilusionar. ¿Te ha desilusionado la gente? Estoy seguro que sí. Más de una vez una persona te puede desilusionar, pero Dios no te va a desilusionar. ¿Por qué no debemos avergonzarnos de nuestra fe? Dice ahí en el versículo 5, continúa, la respuesta está ahí. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no me debo de avergonzar? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ha sido derramado, tiene un sentido de abundancia y extensión, así desparramado, algo que está llenando una tinaja gigantesca y se está saliendo por todos lados. A eso es a lo que se refiere derramarse. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto podemos decir? Vamos allá adelantito a Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De ese tamaño es su amor. De ese tamaño es esa extensión y abundancia del derramamiento del amor de Dios hacia ti. Obviamente es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas lo que nos lleva a dar estos resultados. Vamos ahí a Gálatas, a la carta a los Gálatas, capítulo 5, y este pasaje lo conocemos todos, el fruto del Espíritu Santo. Ay, esto también es un resultado de tener la fe en el Señor Jesucristo. Es el principal resultado. Dice ahí Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo lo bueno viene del Espíritu Santo. Todo esto que vemos, el fruto del Espíritu Santo, es precisamente Él quien nos lo da. Ese amor abundantemente derramado ha sido abundantemente y extensamente derramado por el Espíritu Santo en cada creyente. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios porque por medio de la fe, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que tenemos estos 7 resultados de la justificación. Número 1, paz con Dios. Número 2, acceso a la gracia de Dios. Número 3, confianza y alegría en nuestra salvación. Número 4, alegría en las aflicciones. 5, desarrollar resistencia. 6, carácter aprobado. Y finalmente 7, esperanza segura. Gracias a Dios porque por la fe en Cristo tenemos la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Gracias a Dios por esto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tu obra en nosotros se ve. Gracias, Padre, porque a través de la fe en el Señor Jesucristo somos justificados,
somos perdonados de nuestros pecados, Señor, y empieza un proceso, el proceso de santificación, Señor. Gracias porque la justificación produce en nosotros estos resultados. Gracias, Padre, porque a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales no hay juicio de parte tuya, Señor. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque podemos confiar en que tú haces la obra. Gracias, Padre, porque podemos confiar en que el Señor Jesucristo ya venció al mundo. Gracias, Padre, porque podemos confiar que el Espíritu Santo pone todas estas cosas en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.